El recién nacido. De acuerdo al autor Juan del Val, el recién nacido pasa la mayor parte del día durmiendo. Además, se alimenta varias veces al día, y después de unos minutos de haberse alimentado, nuevamente se queda dormido. Al cabo de un par de horas, la sensación de hambre lo despierta y puede provocar el llanto, puesto que esta acción es la manera en que el bebé puede comunicarse con su cuidador. Cuando el bebé nace, su capacidad visual no está completamente desarrollada, por lo que los objetos con una intensidad luminosa le son de mucho interés. Además, el bebé dispone de una serie de reflejos que se ponen en marcha cuando se producen determinadas condiciones, como por ejemplo, la aprehensión cuando algo le toca la mano. El niño la cierra y trata de mantener agarrado el objeto. Un reflejo que tiene especial importancia es el de succión, ya que éste le permite alimentarse. Hay un reflejo de búsqueda que hace que cuando algo le toca la mejilla, el niño gira la cabeza hacia ese lado, lo que le facilita la búsqueda y la conservación del pezón en la boca. El reflejo de Babinski consiste en extender los dedos del pie en forma de abanico, separando el dedo gordo cuando se toca la planta del pie. El reflejo de Moro se reproduce cuando simulamos el hacer caer al bebé hacia atrás, y lo que hace es aproximar sus brazos hacia adelante como si quisiera dar un abrazo. El niño también tiene un reflejo de reptación, que le permite desplazarse sobre una superficie con movimientos de brazos y piernas, pero solo meses más tarde empezará a gatear. Estos reflejos están con nosotros desde el momento del nacimiento. A medida que nuestro cerebro se desarrolla, su pertinente aparición y desaparición sirven para evaluar si el desarrollo del bebé está siendo perfectamente normal. Es de gran importancia resaltar que los recién nacidos, de 2 o 3 semanas, son capaces de realizar movimientos de imitación con la cara, como sacar la lengua, abrir la boca o fruncir los labios. Ahora bien, el niño va creando esquemas que con el paso del tiempo y con las experiencias que va adquiriendo, se modifican. Por ejemplo, ante una puerta, un niño de 3 años trata de mover el picaporte y de empujarla para que se abra. En cambio, si la puerta fuera corrediza, no podría aplicar el esquema que empleaba para abrir una puerta con bisagras, por lo que intentará poner en funcionamiento nuevos esquemas. Cuando consiga abrirla, habrá formado un nuevo esquema para abrir puertas. Los niños, incluso los recién nacidos, tienen necesidades afectivas y sociales, y no solo necesidades biológicas o físicas. También necesitan ser acariciados, abrazados, mecidos. Necesitan que se les cante, que jueguen con ellos, etc., para un adecuado desarrollo. La formación de las primeras relaciones emocionales del niño, por lo general con la madre, se le denomina vínculo de apego, cuyo propósito es promover el sentimiento de seguridad en el niño. Se le considera como uno de los logros más importantes de la infancia. Por lo tanto, es importante resaltar que la relación de apego se forma en el primer año de vida y evoluciona en el transcurso del desarrollo y modifica sus manifestaciones. Los modos o pautas de crianza en que se comportan generalmente los padres y cuidadores influyen en la conducta del niño y dan lugar a diferentes estilos de apego. Algunos de los descubrimientos más relevantes en relación entre las pautas de crianza y estilos de apego son resultados de la investigación clínica infantil realizada por John Bowlby y Mary Ainsworth. Mary destaca que lo más importante es la disponibilidad emocional de los padres, porque hace sentir bien al niño, le da sensación de bienestar y autoestima. Los estilos de apego que ella identificó por primera vez en 1971 son el apego seguro, que se asocia con la estabilidad, confianza y capacidad para entender y responder a los sentimientos de los otros. El apego ansioso se asocia con la necesidad de contacto, pero también con resistencia a él, mostrando una ambivalencia evidente. Y por último, el apego elusivo, que se asocia con desconfianza y cautela para interactuar con los demás. La disponibilidad emocional es entendida como la sensibilidad de los padres a las señales del bebé, la capacidad de respuesta y apoyo activo,
Le dan al niño un apego seguro y una base para que del año y medio a los 2 años explore el ambiente con la confianza de que la figura de apego, conocedora de sus gustos e inquietudes, aparecerá si es necesario. Ahora bien, las siguientes son las etapas del apego según la clasificación que les dio John Bowlby. Primera etapa, de 0 a 2 meses. Para el recién nacido, las conductas de apego se basan en los impulsos y reflejos. Cada sistema, como el olfativo, el auditivo y el visual, tienen sus propias condiciones. El olfato desempeña la función de guiar a la fuente de alimento. Con solo 2 años de vida, el bebé puede diferenciar el olor de su madre del de otras personas. El oído le permite reconocer la voz de su madre de la de cualquier otra persona. La visión le permite la inspección continua de quien lo atiende. Sin embargo, estos reconocimientos perceptivos no le permiten conocer a las personas que interactúan con él. En esta etapa se muestran menos trastornos ante una separación y se da una mejor adaptación a nuevos ambientes y nuevas personas. Etapa 2. De 2 a 6 meses. Lo que empezó como una familiaridad con las intervenciones de atención y cuidados del bebé y quien lo cuida, se convierte en un manejo interno de la atención. El punto focal de esta etapa es lograr la proximidad con la figura de apego. Se caracteriza por una conducta de gran discriminación hacia la figura principal de apego y por la presencia de ansiedad de la separación. Etapa 3. De 6 meses a 3 años. Consiste en lograr y mantener la proximidad hacia la figura discriminada, generalmente la madre, mediante la locomoción, ya sea gateando, rodando, caminando o corriendo, y a través de señales como el contacto físico o visual con el fin de obtener seguridad emocional. En esta etapa surge la conservación de la presencia de la figura materna en la mente del niño cuando ella no está presente. Esta capacidad cognitiva le permite al niño entender que aunque su madre esté afuera de su vista, no ha desaparecido. Etapa 4. De los 3 años en delante. Las habilidades de convivencia se aplican por primera vez en las relaciones de apego. Se inicia la exploración del entorno a partir de la base segura, incluso el juego y las actividades con amigos. La búsqueda de seguridad es lo que define el vínculo de apego. Se ha descubierto que los bebés que desarrollan un vínculo de apego seguro son aquellos cuyas necesidades son atendidas en forma afectiva y afectuosa. A continuación, mostraremos los estadios que maneja el autor Jean Piaget, quien experimentó con sus hijos para su realización. Subestadio 1. Ejercicio de los reflejos. El recién nacido, aunque no es capaz de realizar muchas tareas, ya viene prediseñado con una serie de reflejos que le sirven para después desarrollarlos más, como por ejemplo el reflejo de succión, el estornudo, sonrisa, etc., que después se convertirán en actos voluntarios. El reflejo de succión es quizá el más importante, no solo por su capacidad de supervivencia, sino que también es el medio por el que se desarrolla el infante. Prácticamente, la succión es la respuesta a cualquier estímulo de fuera, y así, el niño ejercita su capacidad de succión, que más tarde le servirá para su propia alimentación. Y esto es como lo llama Jean Piaget, asimilación funcional. Esto se refiere al hecho de que el organismo tiende a poner en práctica las posibilidades de que dispone, y tiende a hacerlo más cuando esas posibilidades no se denominan aún por entero. Así, el ejercicio de succión, fuera del esquema de alimentación, contribuirá a consolidar el esquema sensoriomotor inicial a través de la repetición. Subestadio 2. Primeras adaptaciones adquiridas y reacciones circulares. El logro más significativo de este subestadio es el de las reacciones circulares, que es cuando el niño repite varias veces una acción que al principio fue voluntaria, pero le causó placer. Por ejemplo, si el niño se mete la mano a la boca, esto le produce placer, ya que se encuentra en la etapa oral, según Sigmund Freud. Entonces, el niño busca volver a realizar esa acción y lo hace repetidas veces. Piaget clasifica las reacciones circulares en primarias, que son las acciones que se realizan solo usando su propio cuerpo, ya que vemos que a esta edad el niño de cierta forma es egocéntrico. Las reacciones circulares secundarias
son cuando el niño es capaz de realizar acciones utilizando objetos externos a su cuerpo. Y finalmente, en las acciones circulares terciarias, que son parecidas a las secundarias, el niño reconoce las propiedades del objeto. Por ejemplo, si tira al piso una pelota, ésta rebotará, pero si hace lo mismo con su biberón, no pasará lo mismo. Finalmente, uno de los logros más importantes de la inteligencia sensoriomotora es la conservación del objeto. Esto se refiere a que el niño sabe que cuando no ve un objeto, no significa que haya desaparecido. Por ejemplo, cuando una mamá juega con su bebé a taparse la cara, el niño sabe que sigue ahí aunque no la pueda ver. Subestadio 3. Las reacciones circulares secundarias. En este estadio se desarrollan más estas reacciones, que son las repeticiones de cierta acción que al niño le resulta placentero o divertido. Cuando el niño intenta repetir esa acción, tiene que pasar por cierta experimentación para saber qué acción fue la que produjo el sonido o sensación que le gustó, y a esto se le llama invariantes funcionales. Otro aspecto interesante de este subestadio es la acomodación. Veamos un ejemplo. Si el niño tira al piso una pelota, ésta rebotará, y así se forma un esquema en base a esa experiencia. Entonces, tratará de hacer lo mismo con otros objetos aunque no reboten. Esto llevará al niño a la fase de acomodación, es decir, darse cuenta de que no todos los objetos tienen las mismas propiedades e ir acomodándolos según sus características. Subestadio 4. Coordinación de los esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas. En esta etapa, el niño solo se preocupa por sus necesidades, no está consciente del mundo que lo rodea, pero en este subestadio comienza la descentración, o sea, que el niño reconoce su ambiente y lo explora mediante sus sentidos. Subestadio 5. Las reacciones circulares terciarias y el descubrimiento de nuevos medios de experimentación. Este subestadio se caracteriza por la constitución de nuevos esquemas. Por ejemplo, si el niño tira al piso un carrito, hace ruido. Después, intenta hacer lo mismo, pero ahora lo tira hacia otro lado y suena diferente. O, si lo tira sobre una almohada, el ruido es mínimo y así sucesivamente. La coordinación de los esquemas es un avance muy importante en esta etapa. El niño aprende a usar dos esquemas a la vez que ya estaban en su repertorio. Imaginemos que el niño se encuentra en una mesa y frente a él se encuentra una sonaja y atrás de la sonaja se encuentra un coche. Tomemos en cuenta que el niño ya sabe tomar y desplazar los objetos. Entonces, el niño desplazará la sonaja hacia un lado para agarrar el coche y jugar con él. Ahí, el niño aplica la coordinación de los esquemas usando dos a la vez. Subestadio 6. Invención de nuevos medios a través de combinaciones mentales. La aparición de la simbolización en este subestadio es muy notorio. El niño suele olvidar el fin de su objetivo. Por ejemplo, si quiere agarrar una cuchara con la que se le está alimentando, necesita apartar la mano de su cuidador. Entonces, el acto de apartar la mano se vuelve un juego y olvida su objetivo principal. El niño está explorando su mundo y lo hace mediante el juego simbólico, haciendo representaciones de su realidad. Por ejemplo, el niño puede tomar un palo y usarlo como si fuera un caballo, o puede agarrar una caja de cartón y arrastrarlo como si fuera un coche. En este punto, el niño aprende los roles de los adultos y la aplicación de reglas en el juego, que más tarde le servirá para concretar fases futuras. El lenguaje. De acuerdo al influyente lingüista Noam Chomsky, los niños nacen con una habilidad innata para asimilar estructuras del lenguaje. La teoría de Chomsky sobre el desarrollo del lenguaje postula que los principios del lenguaje son innatos y no aprendidos. El lenguaje se adquiere porque los seres humanos están biológicamente programados para ello, sin importar el grado de complejidad de la lengua. La adquisición del lenguaje se divide en dos etapas: etapa prelingüística y etapa lingüística. Usaremos las edades como referencias relativas, teniendo en cuenta la medida en la que se adquieren determinadas capacidades. Etapa prelingüística. Abarca desde el nacimiento hasta los 12 meses aproximadamente. Los niños empiezan a divertirse con la emisión de sonidos y a descubrir sus posibilidades.
Es muy importante tener en cuenta la relación de la madre e hijo en esta etapa y las características individuales de cada niño. De los 0 a los 2 meses se puede ver en el niño el llanto y sensibilidad ante el ruido. El niño discrimina los sonidos, arrullos, tiene una mirada directa y sonrisa, hay murmullos, atención visual, intercambio verbal y corporal. De 4 a 7 meses podemos observar la atención, la expresión de estados de ánimos, la risita espontánea, sonrisa social, juegos vocales, sonidos cercanos al grito, chillidos, gruñidos y parloteos. De los 8 a los 12 meses aparece el balbuceo y sílabas con mayor dificultad. Además, el niño responde a su nombre y el lenguaje que practica tiene una intencionalidad. Etapa lingüística, de 1 a 6 años. De manera orientativa, a partir del año, los niños empiezan a pronunciar sus primeras palabras. Surgirán holofaces y el lenguaje combinatorio, para poco a poco ir ganando características del habla adulta. De los 12 a los 18 meses aparece el habla social, la imitación de gestos y sonidos, el juego simbólico, más capacidad comprensiva que expresiva. Abundan las preguntas y el interés por el nombre de las cosas. El niño nombra y señala personas u objetos. De los 18 a los 24 meses aparecen las frases con sentido completo. Hay un gran aumento significativo en el vocabulario, errores de pronunciación y el niño utiliza la tercera persona para referirse a sí mismo. De 2 a 3 años aparece el ¿por qué? El niño construye frases simples, su lenguaje es telegráfico, hay errores con el singular y plural, el femenino y el masculino, y además aparece el interés como ¿para qué? Y el niño mezcla la realidad con la ficción. De 3 a 4 años, el niño mantiene interacción con otras personas, conjuga verbos y sus preguntas ya no son tan frecuentes. De 4 a 5 años, la mayoría de sus fonemas son pronunciados adecuadamente. Sus frases tienen una estructura compleja. Además, ajusta el lenguaje al contexto del interlocutor y entiende cualquier mensaje verbal, y es capaz de seguir cuentos largos y complejos. De 5 a 6 años, al niño le puede parecer un poco dificultoso la pronunciación de la letra R. Utiliza todo tipo de frases. Además, utiliza el lenguaje como modo de socialización y puede entender chistes, sarcasmos y metáforas. El dibujo. Otras de las formas a través de la cual el niño empieza a ser capaz de representar la realidad es a través del dibujo. En los comienzos surge de la actividad motora, como de una prolongación de ella, solo son dibujos al reproducir movimientos circulares u ondulaciones. El dibujo tiene un indudable componente cognitivo que hace que refleje bien la comprensión, por lo que el aspecto afectivo es muy destacado, ya que representa todo aquello que le interesa, le preocupa o lo que desea. A continuación, mostraremos cada una de las fases del dibujo y su representación en el niño. Realismo fortuito. Los primeros dibujos de los niños se han denominado como garabatos, que son líneas dejadas sobre la hoja que reproducen movimientos, siendo trazos rectos o curvos que se repiten una y otra vez. El ruido y el movimiento aparecen reunidos en formas circulares. Por ejemplo, la lavadora nueva de mamá. El niño puede reproducir un dibujo de un círculo en espiral. El dibujo infantil, según Luckett, es realista en la intención. El niño no consigue representar lo que ve, sino lo que sabe del modelo. Realismo frustrado. El niño no es capaz de organizar una unidad de los elementos del modelo, pero los coloca como puede. En la representación de la figura humana aparecen los cabezudos, que son constituidos por una cabeza de la que salen directamente líneas que representan las extremidades. En esta fase, el niño intenta realizar un cuadrado, y es capaz de explicar con gestos lo que quiere hacer, pero la realización le sale mal. Realismo intelectual. El niño representa los rasgos esenciales del objeto, sin tener en cuenta la perspectiva. Con varios puntos de vista se representan partes ocultas del modelo. Ya nada impide al dibujo del niño ser completamente realista, es decir, reproduce todos los detalles del objeto y sobre todo lo que se considera importante. El niño no dibuja lo que ve, sino que sabe del modelo. Realismo visual. Hacia los 8 o 9 años, el niño empieza a representar el modelo tal y como se ve,
tratando de ser auténticamente realista, eliminando así procedimientos de la etapa anterior. A partir de aquí, los dibujos infantiles pierden la gracia que les caracteriza, e incluso muchos dejan de dibujar. El dibujo contribuye mucho al desarrollo del niño, pues al hacerlo, profundiza su conocimiento de la realidad y su capacidad de observación. Zona de desarrollo próxima. Para descubrir las relaciones del proceso evolutivo con las aptitudes de aprendizaje, se delimitan dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial. De acuerdo al autor Lev Vygotsky, la zona de desarrollo próximo es la distancia entre estos niveles. El primero es determinado por aquello que el niño es capaz de hacer por sí solo, y el segundo es determinado por aquello que el niño sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capacitado. Es de gran importancia resaltar que el estado mental de un niño únicamente puede determinarse si se lleva a cabo una clasificación de dichos niveles. Podemos concluir que los procesos psicológicos son fundamentales para la obtención de habilidades en nuestro entorno, para el desarrollo físico y cognitivo.